Estamos viendo la serie del Pentateuco y quiero decirte que terminamos ya el libro de Levítico y hoy justamente comenzamos el libro de Números. Entonces vamos a poner atención. Siempre será mi recomendación que además de traer Biblia física, también traigas un cuaderno y una pluma para que vayas anotando todo aquello de lo que Dios tiene preparado para ti. El libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco. Ya vimos lo que fue Génesis, ya vimos Éxodo, terminamos Levítico y hoy comenzamos el cuarto libro, que es el de Números, que también, de acuerdo a la enseñanza teológica, fue escrito por Moisés. Y este término de números, el término viene de la Septuaginta griega y también significa en la latina vulgata numen. Pero en el texto hebreo, el término de números significa en el desierto. Deja de decirte que cuando comenzamos Levítico, si me lo permites explicarlo de esta manera, es después de haber visto Éxodo, después de haber visto cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, hace un paréntesis y nos dice a través de Levítico cómo tiene que ser amado, cómo nos tenemos que acercar a Él. Y recordarás que Dios demanda que haya sacrificio vivo, santo, para acercarnos a Él. Que llevemos una vida en santidad para acercarnos a Él. Que seamos obedientes a su palabra para acercarnos a Él. Y para mantener justamente una comunión con Él es guardarnos totalmente del mundo, guardarnos del pecado y tener una vida que le agrade solamente a Él. Y por último, Levítico nos dice que nos debemos de consagrar plenamente a Él. Esa fue la enseñanza que entonces Dios nos dice en Levítico y nuevamente retoma a partir del libro de Números. ¿Dónde dejó al pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Dónde estaba? En el desierto. Por eso dice que Números en el hebreo significa en el desierto. Se dice que este libro se escribió aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Antes de la muerte de Moisés se escribió Números. Y tiene dos divisiones principales este libro. Primeramente, la sección que contiene las instrucciones que recibió Moisés cuando aún estaban en el Sinaí. Dios dio sus últimas instrucciones en el Sinaí. ¿Por qué? Porque después del Sinaí, Dios manda a Moisés que haga un tabernáculo, para que entonces ya no Dios hablara desde el Sinaí, sino a través del tabernáculo. Y la segunda división dice que Dios da algunas leyes más para la organización del pueblo de Israel. Ese pueblo santo, ese pueblo que Dios escogió para Él. Dicho esto, el título de esta predicación se hace a través de una pregunta. ¿Los límites son bíblicos? El que un ser humano, o un creyente o un no creyente debe vivir en límites o bajo límites. ¿El creyente hoy vive bajo límites? Vamos a ver qué es lo que dice justamente la Biblia a través de esta predicación. Entonces, vamos a ver que había propósitos de parte de Dios, había órdenes, instrucciones de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y Dios le hablaba a Moisés. Si tú me acompañas a Números capítulo 1, y nos vamos a encontrar nuevamente en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés, ¿en dónde? En el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Entonces ya no solamente habló desde el Sinaí, sino ahora hablaba a través del tabernáculo. Hoy, si quiere Dios hablarte
¿A través de quién te va a hablar? ¿Del Sinaí? ¿Del tabernáculo? ¿O a través de su Hijo? Esto es muy importante, porque de repente encontramos muchas dudas, muchas preguntas, y dice, pastor, es que yo soñé y sentí que Dios me habló a través de mi sueño. Es que llegó alguien y me dijo esto, y yo no sé si es de parte de Dios o no. Entonces la pregunta es, Dios, ¿cómo te va a hablar? ¿A través de quién? De su Hijo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú me vas y pones una marca de números y vamos rápidamente a contestar esta duda, vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Así antes Dios se comunicaba en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, acuérdate que postreros días significa desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Es importante que tú anotes esto y lo tengas en tu apunte. Si alguien te pregunta, ¿a qué se refiere la Biblia con los postreros días? Son la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Sigo leyendo. Nos ha hablado, ¿por quién dice ahí? Por el Hijo. Ahí lo dice claramente. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿A través de qué? Del Hijo. ¿Qué fue lo que dejó el Hijo? Su palabra. Y a través del Espíritu Santo, muchos hombres, alrededor de 40 hombres, fueron inspirados para que ellos escribieran lo que Dios a través del Espíritu Santo les iba dictando, y por eso se conforma hoy en día la Biblia, el canon, los 66 libros que lo componen, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. A Dios no se le olvidó nada. A Dios no dice, ay, se me pasó esto. No, ya todo lo que Dios tenía que decirle, toda su voluntad revelada que tenía que decirle a su pueblo, a la iglesia, ya está escrito en la Biblia. Y si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Dios te va a decir en cuestión de tu vida, de tu empresa, de tu familia, lo vas a encontrar justamente en la palabra. Ahí vas a encontrar toda la luz que necesita todo creyente para tomar decisiones que glorifiquen a Dios en todo momento. ¿Quién dice amén? Bien, vamos a ver entonces. Sigo leyendo. Dice, voy a leer nuevamente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Aquí vamos a ver varias cosas. Primeramente, que no hacía nada Moisés solo, no tenía iniciativa Moisés, sino antes de esperar la instrucción de ¿quién? De Dios. Y es un consejo que yo te doy. Si tú tienes que tomar decisiones, espera que Dios te guíe, espera que Dios te diga, espera que Dios te dé esa luz para que tomes la mejor decisión. Segundo, dio una instrucción muy clara en cuestión del censo. Tienen que ser arriba de 20 años varones. ¿Por qué? Porque era importante que Israel tuviera un ejército. Iba a empezar su peregrinar por el desierto y se iba a encontrar muchas naciones que le iban a hacer guerra hasta el día de hoy. Es un pueblo altamente bélico, o se tuvo que hacer altamente bélico justamente para defenderse de muchos enemigos. Entonces quiere decir que cada tribu tenía su propio ejército. Se dice que más o menos aproximadamente eran entre 3,000 y 4 millones de
judíos o los que conformaban el pueblo de Israel. Era un gran número de personas. Y a veces me pregunto, ¿cómo le hacía? Pues solamente la gracia del Señor para poder ver a tanta gente sin micrófono, sin controles de reloj y teléfono celular y teléfonos walkie-talkie. No, era la gracia de Dios que le permitía poder dirigir a tanta gente. Y aquí dice, en esta parte, ¿cuántos son los que constituían ese ejército dividido entre todas las tribus? Si tú me acompañas al versículo 46 del mismo capítulo 1, versículo 46, dice: fueron todos los contados 603,550 varones. Esto solamente era el número para conformar el ejército de Israel. Y este censo tenía dos principios. Este censo que se tenía que realizar tenía dos principios. Primeramente, tenían que ser varones arriba de 20 años. ¿Por qué? Porque así lo había dispuesto Dios. Y segundo principio, dice, y tenían que ser capaces de ir a la guerra. No podían reclutar a personas lisiadas, enfermas, ya avanzados de edad, porque se les encomendaba defender a su pueblo. Entonces tienen que ser personas capaces de poder estar en un combate. Así lo había dispuesto justamente Dios. Y esto no está hoy ni peleado por o sea, si tú quieres aplicarlo al día de hoy, pues hay cosas, habrá ministerios donde los hermanos de la tercera edad nos podrán ayudar perfectamente bien por sus condiciones. Pero habrá otros ministerios donde no se les puede pedir que nos ayuden por sus condiciones físicas. Un joven tiene fuerza. Un joven tiene esa fuerza para poder ayudar a mover muebles, sillas, bajar cosas, mesas. Y pues a veces se le da ese ministerio a los jóvenes porque tienen el poder de hacerlo. Entonces, aquí lo que hablamos es que Dios es un Dios de orden. Y para que camine justamente tu casa, para que camine hoy una empresa, para que camine hoy una iglesia, se necesita de orden. Si no hay orden en tu vida, no hay orden en tu familia, no hay orden en la empresa donde tú trabajas o la que tú tienes, no hay orden en tu iglesia, esto no va a caminar o no va a fluir de manera correcta. Entonces, acuérdate que tenemos un Dios de orden. Y a partir del versículo 4 en adelante vas a encontrar varios nombres de varios varones que van a conformar justamente este número de ejército de Israel. Y me encuentro en el caminar del Señor que muchos dicen, ay, qué flojera está leyendo nombres y nombres bíblicos. ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es el propósito? Que tú conozcas los nombres de la Biblia, porque tienes que saber de qué genealogía viene Jesús. Y es importante que tú lo sepas. Algún día alguien preguntó en una predicación si sabían de dónde venía Jesús, de qué tribu venía Jesús. Y la mayoría no supo. Entonces dijeron que venían de Leví, de Dan. Y Jesús viene de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, por eso es importante que tú conozcas las genealogías, de dónde viene justamente Jesús. ¿Qué es lo más importante? Conocer de dónde viene Jesús. Y dentro de esa genealogía de Jesús, nos vamos dando cuenta que Dios usó a mujeres no judías, o sea, mujeres gentiles. ¿Como quién? ¿Como quién? Rahab es una de ellas. La esposa de Obed, la esposa de Boz, Ruth. ¿Qué era Ruth? Moabita. Ahí te das cuenta cómo Dios ya en su corazón, en su mente, iba a ampliar justamente la salvación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y gracias que hoy Dios miró hacia acá
hacia los gentiles. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versículo 47. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Los levitas no estaban dentro de ese censo. Los levitas no iban a participar justamente en una situación de guerra. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Vamos a seguir leyendo. Porque habló Dios a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. No se dice por qué Dios escogió justamente a la tribu de Leví. Y hay varios argumentos, que algunos dicen que porque Moisés y Aarón eran ¿qué? Levitas. Es lo que algunos dicen. Otros dicen que la tribu de Leví se levantó, fue la única que se levantó campeón de Dios cuando fue lo del becerro de oro. Vamos a Éxodo capítulo 32 para recordarlo. Éxodo 32, 26. Vamos a leer desde el 25. Acuérdate que cuando Moisés estuvo con Dios en el Sinaí, Dios le dijo, baja porque ya el pueblo se ha desordenado. Y aquí en el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está con Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? De Leví. Por eso algunos dicen que Dios decidió que Leví le sirviera a él. Eso es lo que dicen otros teólogos, pero tampoco no hay nada que realmente nos asegure que realmente fue esta la razón. Simplemente es para darnos luz, y bueno, tampoco está tan descabellado pensar que si fue la única tribu que le dio la honra, la gloria a Dios, pues yo creo que entonces sí valdría la pena como pensar en eso. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Dios se ha creado un pueblo fiel a Él, que lo ama, le obedece y le sigue. Y ese pueblo se llama hoy iglesia. Amén. Hoy Dios tiene un remanente. Y la iglesia es ese remanente que Dios ha escogido para Él. Amén, es importante eso. Y si Dios escogió justamente este pueblo es para honrarlo, para glorificarlo, para obedecerle, para compartir justamente esa esperanza de muchos que están muertos para que tengan vida en Él. Amén. Vamos a ver que después del capítulo 4 de Números vamos a encontrar que también los levitas tenían un censo. Eso lo vamos a ver en su tiempo, nada más lo estoy adelantando. Entonces el mandato de Dios era claro, que nadie, aquí importante, que eran, partemos los del ejército, tenían que ser varones arriba de 20 años, y que el pueblo de Leví, solamente ese pueblo tenía que servirle. Ahora seguimos leyendo, versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desamarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque, ¿qué dice ahí? ¿Había un límite o no había límite? Aquí está muy claro, ¿había límite o no había límite? No cualquiera podía acercarse al tabernáculo. Yo pregunto, ¿cualquiera se puede acercar a Dios? Bueno, por la gracia de Dios, hoy, a través de su Hijo, a través de la gracia, a través de la fe, muchos nos podemos acercar a Dios. Pero no hay otra forma de acercarte a Dios, sino es a través de la gracia, por medio de la fe en Cristo. Amén. Pero hoy pregunta, yo conociendo al Señor,
¿Puedo acercarme a Dios como yo quiera? No. ¿Puedo estar yo haciendo cosas indebidas y quererme acercar a Dios? No. Aquí es bien importante el que Dios nos puso, nos cercó. Y todos estamos bajo un límite, nos cercó. Y todos estamos cercados. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Anótalo ahí, a través de la palabra. Hoy estamos caminando un camino que está cercado por su palabra. Ahí tenemos justamente, claramente su voluntad revelada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le honra? ¿Qué es lo que Dios le glorifica? Ahí lo dice su palabra. ¿Y a qué Dios le estima? Hay que conocer su voluntad revelada. Un límite es una línea divisoria. En geografía es la marca, el final de una propiedad o jurisdicción y el comienzo de otra. Ese es un límite. Hoy nuestra vida en Cristo obviamente es otra completamente distinta a la que llevamos sin Él. Antes de que tú y yo llegáramos a Cristo estábamos muertos. Y todo lo que tú hacías era en función de tu condición. ¿Sí o no? Y fíjense qué hermoso es que después de que Cristo entra a nuestra vida, toma el control de nuestra vida, Cristo nos da vida, hoy todas nuestras decisiones son en función de Él. Antes tú hacías tu voluntad y ahora ¿la sigues haciendo? ¿La sigues haciendo? ¿Cuál voluntad haces? ¿La tuya o la de Él? ¿La tuya o la de Él? La de Él. Hoy buscas hacer su voluntad. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí en la tierra? ¿Hizo su voluntad o la del Padre? La del Padre, esa fue la enseñanza. Y gracias a eso hoy tenemos vida. ¿Y vida qué? ¿En carencia? Vida en abundancia. Muy bien. Dice, los límites sanos definen las expectativas y muestran respeto por los demás. Hay límites sanos. Cuando tú ves un baño hoy en día, hombres y mujeres, hay un límite. ¿Dónde sí puedo ingresar y dónde no puedo ingresar? ¿Y qué se ha encargado el enemigo? Que ya en muchos restaurantes no tienes ni hombres ni mujeres, por cualquier puede entrar. Y yo pregunto, ¿es así? ¿Quién pone orden? ¿Quién pone orden? Dios. ¿Quién pone el desorden? El diablo. El Dios del desorden es el diablo. El Dios del orden es el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la desobediencia, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Perdón, ¿qué es lo que está diciendo Pablo a Tito? ¿Qué le está diciendo? Tenía que primeramente enseñar que debía de renunciar. ¿A qué? A la esfera de desobediencia. Hoy, ¿por qué somos desobedientes? Hoy, ¿por qué tus hijos son desobedientes? Por la naturaleza de desobediencia, por el viejo hombre. Y todos nacemos con el viejo hombre, todos.
Cuando Dios en su gracia nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos da de su naturaleza. Y esa naturaleza divina que comienza a ponerle orden a nuestra vida, comenzamos entonces a poner las cosas en su lugar. Todo comienza a ponerse en su lugar. Y lo hace de una manera sorprendente, porque lo hace a través de su Espíritu, o de su Santo Espíritu y su palabra. Aquí hay un requisito, hay un límite que yo no puedo rebasar, que es su palabra misma. Y aquí dice su palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a la desobediencia, renunciando a tus deseos pecaminosos, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar. ¿Estás dispuesto a renunciar? No podemos hoy caminar con Dios en una vida de pecado y una vida de santidad. O somos fríos o somos calientes. Tibios, Dios los vomita. Así es como dice la palabra. Los que son tibios, Dios los vomita. Dios quiere decir que la gracia que salva es también la que santifica. La misma gracia que salva es la misma que santifica. Hoy estamos siendo santificados. ¿Por quién? ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Por eso estamos en una etapa de santificación. Cuando Jesús oró al Padre, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién nos da el entendimiento para entender la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo vivir una vida donde desagrade a Dios y una vida que me agrade solamente a mí sin considerar lo que Dios manda en su palabra. Porque yo he sido ¿qué? Regenerado, he sido transformado. Dios quitó un corazón desobediente y me ha puesto un corazón de obediencia. ¿Por qué un cristiano es obediente? ¿Por qué un cristiano es ordenado? ¿Por qué un cristiano es respetuoso? ¿Por qué un cristiano es responsable? Porque es un hijo de Dios. Porque lo que quiere ese hijo de Dios es reflejar finalmente a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Hoy tenemos que buscar ser como Cristo. Y ese es el propósito por el cual hemos sido predestinados. Y lo dice claramente en Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 28, Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Dios en este lugar? Es muy importante eso. Tienes que tener la plena seguridad que Dios te llamó. Porque si Dios no te llamó, no estarías en este lugar. Estarías justamente en el mundo, haciendo cosas del mundo que le agradan ¿a quién? A tu carne y a Satanás. Y aquí dice, y sabemos que los que aman a Dios, para que tú puedas amar a Dios, tienes que haber sido regenerado. Nadie que no ha sido regenerado puede amar a Dios. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Sigo leyendo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Con qué propósito? Para ser como la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Por eso, en la segunda etapa de la salvación estamos siendo santificados, estamos siendo renovados, estamos siendo transformados a la misma imagen de Cristo. ¿Qué es lo que tendría que ver hoy la gente que está alrededor tuyo? Crecimiento.
un rostro más nítido de Jesús en tu vida, tu esposa, tus hijos, tus empleados, tus compañeros de escuela, tu maestro de escuela. Tiene que verte diferente. Tiene que verte con esa luz que solamente Dios puede darnos, porque Dios es luz. Todos nos podemos acercar a Dios cuando yo quiera, como yo quiera. ¿Sí o no? No. Dios puso límites, puso condiciones. Dentro de su gracia, Dios puso límites. Eso hay que aprenderlo. Si tú me acompañas a Hebreos, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y seguramente lo tienes subrayado, versículo 14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Tú quieres seguir la paz o debes seguir la paz? ¿Qué dice Dios? Aquí hay un verbo imperativo: seguir. Y cuando tú ves un verbo imperativo en la palabra, ¿qué significa? Orden, mandato. Si yo quiero, ¿tengo paz o no? ¿O es un mandato? Es un mandato. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Dios puso límite o no? Si no vivimos una vida santa, apartada para Él, una vida que le agrade a Dios, una vida que le honre a Él, no podemos verle ni podemos escuchar. Hay mucha gente que de repente en las consejerías me pregunta: es que tengo tiempo, pastor, de no escuchar a Dios. Y me sigo equivocando, y sigo cayendo, y sigo haciendo las cosas mal. Y tiene que haber una pregunta obligada: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué estás haciendo diferente a lo que Dios manda en su palabra? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que hablas? Ya cualquier cosa hoy no es: bueno, yo sí veo la televisión, no importa. Hay comerciales que, pues bueno, yo no voy a beber, no voy a alcoholizarme, no voy a tomar cigarro, pero al final son comerciales que hoy te están contaminando, ¿cierto o no? Hay muchos comerciales subjetivos o subliminales, correcto, que trabajan de una manera, no va a la conciencia, sino a la inconsciencia de la persona. Miren, le voy a poner un paréntesis para que vean cómo está obrando el enemigo. Muchos de nosotros ya sabemos qué es la ideología de género. Ya hoy es una enseñanza dentro de la escuela, donde hoy un niño puede decidir su identidad sexual. Un niño varón puede ser niña si él quiere. Una niña, siendo mujer, puede ser también un niño. Y cuidado con que alguien los critique o juzgue, porque está penalizado hoy en día. Ahí no para la situación. Ahí no para la situación. Algo está pasando en los medios, algo está pasando en las redes, algo está pasando en el mundo, donde los niños están siendo altamente atacados. Y en menos de una semana, 2 papás se han acercado con el pastor. 2 papás se han acercado con el pastor. Y me dicen preocupadamente: mi hijo me dice que tiene pensamientos suicidas. Niños de menos de 10 años. ¿Sabes qué es eso? Que un niño de 10 años, 8 años, tenga pensamientos suicidas de quitarse la vida. O que tu hijo te pregunte a esa edad: ¿me puedo quitar la vida? ¿Sabes lo que está pasando?
Por eso en algún momento se dijo a la iglesia: ten cuidado con el corazón de tu hijo. ¿Qué está siendo enseñado? Aprende a descontaminar el corazón de tu hijo, porque viene altamente contaminado con tantas cosas. ¿Y dónde se aprenden? ¿En tu casa o fuera de tu casa? ¿Dónde? Me preocuparía que me dijeras: en mi casa, pastor. No he tenido cuidado de no guardar revistas, no ver películas. Digo, pues ¿qué estás viendo? ¿Cómo me dices que debes de tener cuidado de guardar ciertas revistas o ciertas películas o ciertas cosas que no deberías de tener nunca en tu vida? Porque tú decidiste ser apartado para Dios. Esto fue lo que tú hoy en tu corazón está, apartarte para Él. Él te escogió para ser santo y sin mancha delante de Él. A eso nos estamos enfrentando hoy, iglesia. Ten mucho cuidado. Si tienes hijos pequeños, está al pendiente, atento. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está escuchando? ¿Con quién se junta? ¿Qué ven? Hoy se prestan los teléfonos y muchos han aprendido, han llegado a la pornografía justamente por eso, porque alguien les dijo: ya viste, mira, ve, observa. Y un niño inocente, pues se acerca y ve. Y como es algo pecaminoso, ¿dónde va a atacar? En la maldad de su corazón. Porque todos vienen cargados de pecado, aunque sea un niño. Hay una droga que hoy dicen que es 10 veces más adictiva que la cocaína y se llama fentanilo. Es la droga actual, la más reciente, 10 veces más adictiva que la cocaína. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que quiere el diablo? Matar, robar y destruir. Y por ello hoy Dios dice: tienes que vivir bajo mis límites, tienes que estar cercado. ¿O qué fue capricho de Dios que nos comparara con ovejas? Si tú vas a un recinto donde hay ovejas, ¿cómo están ellas? Cercadas. Hay unas maderas o hay una estructura que las mantiene, ¿qué? Resguardadas. ¿Por qué es una oveja? Porque es miope, es distraída, no tiene olfato, altamente desorientada, pero tiene un excelente oído porque sabe escuchar la voz de su pastor. Entonces necesitas tú ser el pastor de tus hijos, guardar el corazón de tu hijo, limpiar el corazón de tu hijo, guiar el corazón de tu hijo, darle dirección al corazón de tu hijo. Y no porque sea pequeño menosprecies hoy su inteligencia. No sea que te pueda dar una cátedra de lo que él aprende en la escuela. Tengan mucho cuidado, por favor. Tienes que estar atento hoy con tus hijos. Y más si tienes niños de los dos sexos. Y más si se llevan por un año de diferencia, año y medio, 2 años. Están pasando cosas terribles, terribles, impensables, amados. Porque todo viene justamente de la contaminación de un grupo que el diablo usa para contaminar al reino de Dios. No les des tiempo de ocio, no permitas que tengan tiempos de ocio. Ora mucho al Señor, que Dios te dé dirección. Los límites apropiados ayudan a los creyentes a mantener fuera las influencias mundanas. ¿Y qué es un límite apropiado? La palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a mis límites? Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve lo que dice Dios: ¿por qué no me puedo juntar con cualquier persona, Señor?
¿Por qué? Y menos si esa persona es incrédula, no cree en mí, no me sigue a mí, no me honra a mí. De ellos aléjate, de ellos marca tu línea, de ellos ni siquiera te juntes. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay algún compañerismo de eso? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión en ello? Versículo siguiente. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tenemos límites, amados. Y tenemos que buscar hoy las cosas que aquí, como lo dice, ¿no? Dice aquí, los límites apropiados ayudan a los creyentes a mantener fuera las influencias del mundo. ¿Estamos en el mundo? ¿Estamos en el mundo? Claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo no quiero que ustedes estén dentro de una burbuja. Pero hay momentos de tu vida o la vida de una persona que debe estar dentro de una esfera de protección. Y son tus hijos pequeños. Ellos sí tienen que estar dentro de una esfera de protección. Para cuando tú los hayas instruido suficientemente bien, los hayas equipado muy bien, para cuando estén ya grandes, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de lo que tú enseñaste. Y te aseguro que vas a vivir una vida completamente distinta y tranquila hoy. Pero tienes que saber instruir, tienes que marcar límites, tienes que enseñarlos. No solamente es enseñar. ¿Cuál era el método de Jesús? Si le puede llamar método. ¿Cuál era hoy la enseñanza de Jesús respecto a la enseñanza? Él primero hacía y después enseñaba. Hechos capítulo 1, versículo 1, anótalo nada más, luego lo lees. Hechos 1:1, él lo dice, cómo Jesús enseñaba. Primero hacía y luego enseñaba. El testimonio es muy importante, amados. El testimonio es sumamente importante. Ser como Cristo implica pensar como Él, actuar como Él y vivir como Él. ¿Quién dice amén? ¿Tú quieres eso? ¿Tú quieres eso? Yo sí quiero. Ser como Cristo implica pensar como Él, actuar como Él y vivir como Él. ¿Y saben cómo se llama eso? Vidas cristocéntricas. Que todo gira alrededor de Cristo. Por último, Pablo le dice a Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Con esto quiero terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si tú quieres hacer algo que te dé vida, si tú quieres hacer algo que busques vida, forzosamente tendrías que hacer las cosas que Dios te dice qué es lo que produce vida. Y lo que produce vida se llama Cristo. Y Cristo es vida y comunica vida en tu vida. Todo debe girar a través de Él. Todo. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Todo. Todo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? ¿Quién está en Cristo? Las cosas viejas, el viejo hombre, las viejas prácticas, ya quedaron atrás, ya fueron enterradas, ya Cristo murió por ellas. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Tienes que aprender a vivir una vida de límites. Tienes que caminar una vida por un camino cercado por la palabra de Dios. Y te aseguro que tu vida va a ser completamente distinta
a que si no tú te sometes, te sujetas a la voluntad de Él. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, gracias por recordarme que tengo una vida que está conformada a través de tu enseñanza, una vida que hoy está siendo renovada, santificada a través de tu palabra. Gracias, Señor, por hacerme un nuevo hombre. Gracias, Señor, porque has estado hablando a mi vida en todo momento. Tu palabra es clara, Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hemos sido llamados a libertad, Señor. Y el que vive en libertad a través de Cristo es para darle la gloria solo a Él, Señor. Te pido que sigas obrando. Ruego, Señor, que sigas derramando de tu gracia. Sigue derramando, Señor, de tu poder. Sigue transformando cada corazón, mi Dios. Y que aprendamos que el único camino, la única verdad, la única vida que tú has dispuesto para llegar al Padre es Cristo Jesús. Gracias por este día. Gracias por este mensaje. Gracias por llenar mi corazón de esperanza, de amor, de gracia, de misericordia. Hoy decido poner mis ojos en ti, el único autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesús. Bendice esta semana y que esta semana sea plena en ti, buscando hacer siempre lo que a ti te honra, te glorifica, mi Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.